Hola a todos, bienvenidos a la charla informativa AMPP y al debate online sobre corrosión localizada. Los dejo con la ingeniera Teresa Pérez, miembro de la sección NEIS Argentina. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos, depende de dónde estén. Para la sección argentina de NEIS y para la sección estudiantil del Instituto Sábato, es una alegría darles la bienvenida a esta primera jornada técnica del 2021 que organizamos de manera conjunta. Como dijo Dolores, mi nombre es Teresa Pérez, y desde el principio de julio del 2020 soy trustee de la sección. Para todos los miembros, tanto de la sección estudiantil como de la sección NEIS Argentina, a varios de los cuales ustedes irán conociendo durante este transcurso de estas 2 horas juntos, es una alegría poder encarar con ustedes esta actividad. Durante el 2020, les decía, fueron varias las actividades de este tipo que hemos hecho, siempre con mucho acompañamiento de todos ustedes, y volvemos a agradecerle que nos acompañen esta vez. Hablando de agradecer, también quiero hacer extensivo nuestro reconocimiento a todos aquellos que con su apoyo nos han permitido reunirnos y hacer esta actividad. Primero de todo a los expositores, que usaron su tiempo para hacer la preparación, que nos acompañan hoy y que gentilmente van a estar abiertos a las preguntas. A la empresa TEDUC, que es el host de la sección argentina, por el apoyo en la organización, y también el rol fundamental que han tenido todos nuestros amigos, todas las secciones de NEIS, y tanto las secciones de NEIS como las estudiantiles, en la difusión de este evento, que nos permiten tener ahora una concurrencia nutrida y muy variada geográficamente. Entonces, yendo ya al contenido de esta primera actividad, consideramos conveniente tener una primera charla que fuera distinta a lo que habitualmente hacemos, que son 3 charlas técnicas. La primera va a ser una presentación que nos va a informar a todos respecto de la unión entre NEIS International y The Society of Protective Coatings, la SSPC, que tuvo lugar en enero de este año, dando nacimiento a la AMPP, que es The Association for Materials Protection and Performance. Es decir, es la asociación que une a las 2 poderosas entidades previas, NEIS y SSPC. Por ello, le hemos solicitado a José Cirera, que es el manager de NEIS AMPP en Latinoamérica, que se reúna con nosotros y nos comparta una presentación con los principales aspectos del cambio, como decíamos en el programa, cómo va a impactar en muchas de las actividades o de las características del funcionamiento de NEIS esta unión. A todos ustedes les queremos pedir que mientras José va hablando, nos manden preguntas al chat, porque vamos a hacer lo siguiente. José va a hablar del orden de 10, 12 minutos, y después vamos a usar inmediatamente después unos minutos para que José pueda contestar preguntas que ustedes nos manden al chat. Así que les pedimos que por favor vayan sus consultas, que seguramente todos alguna duda tendrán, puedan canalizarlas a través del chat. Luego tendremos ya 2 presentaciones de tipo técnico. Esta vez el tema general es la corrosión localizada, y en este caso también, luego de las 2 presentaciones, vamos a tener, como hacemos siempre en nuestro evento, la sección de preguntas. Ahí van a ser una única sección para los 2 expositores. Les pedimos que durante el desarrollo de las charlas ustedes vayan mandándonos las preguntas, identificándose. En todos los casos pedimos que para cualquier pregunta se identifiquen, y en este caso de la última parte, como hay 2 expositores, que aclaren pregunta para Martín o pregunta para Raúl Rebac.
Entonces así nosotros sabemos a quién canalizarle la pregunta. Y por último, otro pedido más que les queremos hacer es que hacia el final vamos a poner a través del chat a disposición de ustedes una encuesta. Entonces nos interesa conocer la opinión de ustedes sobre algunas preguntas muy puntuales, eso nos sirve a nosotros para decidir cómo seguir, qué temas, qué cosas no están tan bien y las podemos mejorar. Entonces, tanto con las preguntas para José, como las preguntas para los otros dos expositores, como para la encuesta, les pedimos su colaboración, porque siempre eso va a ser va a ser la dinámica mucho más rica, mucho más rica. Bueno, creo que con esto está suficiente para no usar minutos que son importantes para la charla. Está José Sidera, al que le pido que active su micrófono y su cámara, y estamos listos para escucharte, José. Aquí estoy, Teresa, muchas gracias. Bueno. ¿Me ven, me oyen bien? Perfecto, Sí. todo perfecto. Yo saco mi vídeo y saco mi micrófono y te dejo todo a ti. ¿Y cómo pongo yo? Bueno, me estás viendo ahí, no necesito hacer nada. Bueno, sin tomar mucho tiempo, les agradezco principalmente a los asistentes. Es una honra para nosotros tener una buena asistencia. Y también les doy las felicitaciones a lo que tiene que hacer una organización como la nuestra. Bueno, yo no me voy a detener mucho hablando aquí. Deja ver si sé manejar esto. Share screen. Ahora no veo dónde está deja ver, mi presentación. Madre mía. Déjame ver. Tengo que abrirlo así. ¿Qué he hecho aquí? Me he ido. Fíjese, José, que haciendo clic en Share Screen, en la parte inferior de la pantalla, va a poder buscar el archivo. Es que, bueno, espera. Y primero abro el archivo y ahora el archivo se me come la tela. Tengo que hacer primero share. Vamos a ver. Exactamente. Sí, pero ahí yo no veo mi pantalla. Déjame. Sería esta. Bien, ahora habrá el archivo. Perfecto. Sí, se ve. Se ve bien. Póngalo si Bueno. quiere en modo presentación. Perfecto. Bueno, adelante. Vamos adelante que aquí hay mucha cosa para hablar. Aquí el lanzamiento de AMP ocurrió esperen un poco. En enero del 2021, y esto fue porque las dos organizaciones tenían intereses y funciones muy parecidas, como protección de personas, el medio ambiente y los activos. Entonces, esto acabó generando una proximidad entre las dos organizaciones, y esto ya es una cosa antigua, ya se intentó esto hace varios años. En otras ocasiones no llegaron a un denominador común, pero de esta vez sí, está todo bien. Entonces, eso es lo de este slide. Bueno, aquí, como ya he dicho, los objetivos comunes es que nos llevaron a hacer la fusión. A quien se interese, yo le puedo dar esta presentación o mismo todo que está escrito aquí en
no, se me toma todo el tiempo, ¿ok? Entonces, hablemos del tema de gobernanza. Aquí lo que puedo decir yo, que se han creado dos tipos de empresas. Uno P6. Les digo que esto es un tema que no hay que preocuparse. Esto es por cuestiones fiscales de Estados Unidos, es que se ha hecho esta clasificación de dos empresas, pero eso no nos afecta a miembros y militantes y en fin, eso no hay que preocuparse con esa denominación. Todavía sobre el tema de gobernanza, desde NEIS y SCPC que existían, se han deshecho y que se está desarrollando una nueva estructura de comités para la nueva empresa AM. Entonces, de esta cuestión de gobernanza sería solo esto por en cuanto. Luego tenemos aquí la cuestión de membresías. Lo que yo me parece importante aquí es decir que los miembros de NEIS y SCPC tendrán acceso a las dos organizaciones. Y cuando él tenga que renovar su membresía, ya no tendrá que pagar por las dos, será una única. ¿Ok? Entonces eso es una duda que nos viene todos los días aquí. La gente pregunta que no, va a haber una membresía única. Y la membresía que tiene cada uno vale hasta su fecha de término. Y también se han creado nuevas categorías de membresías para AM. Tenemos la membresía corporativa, que básicamente es la misma que tenía NEIS. Tenemos ahora membresía para menores de 35 años, que es más o menos lo que había antes de membresía de profesionales. Tenemos la membresía estudiantil y también ahora se ha creado la membresía de por vida para los mayores de 65 años. Estoy aquí en eso. Ahora, el próximo. Aquí nada, ya lo he explicado todo. Ahora vamos al tema de educación. Que aquí hay algunas preguntas importantes. Los cursos de NEIS y SCPC continuarán como están hasta que los programas de esos cursos se hayan hasta que haya consolidado los programas y presentado los nuevos programas. O sea, NEIS y SCPC tienen muchos cursos parecidos y lo que podemos decir es que no continuarán habiendo cursos parecidos. Estos serán consolidados en un único curso de AM. Y aquí ya hay algunos ejemplos de eso, que luego lo diré, déjame ver en el próximo slide. Pero aquí, ¿qué puedo decir? Que hasta durante el año de 21 continúan las cosas como estaban hasta que todos los comités de integración hayan terminado su trabajo. Y esperamos que hasta el final de 22 esté completamente hecha toda la integración de las dos organizaciones. Entonces aquí ejemplos ya de decisiones que se han tomado. Los cursos PCI que ofrecía SCPC
para inspector de pintura. Ya no se van a ofrecer más. Y para el tema de inspector de pintura se mantendrán los que tenían ACE, que era el Coating Inspector Program. Eso se explica de alguna forma porque el curso de NACE era un poquito más completo, porque no hablaba solo de pintura, sino también de otros recubrimientos, ¿no? Eso por el lado, por ese lado parece, no, SSPC ha perdido un curso, no. De la misma forma, las acreditaciones de empresas que NACE tenía el NICA y SSPC tenía el programa QP. Vamos a mantener el programa que tenía SSPC, que es más exitoso. Entonces, deja de existir el NICA de NACE y serán ofrecidos por AMP los programas QP de acreditación de contratistas y de empresas de pintura. Ok. Vamos a ver más adelante. No me estoy deteniendo mucho en muchos detalles para no tomar el tiempo. Ahora aquí el tema de certificación. El tema de certificación. Lo que puedo decir es lo siguiente. Las certificaciones actuales de NACE y SSPC continuarán siendo reconocidas. Y en algún momento serán consolidadas. Eso es lo que se debe esperar como razonable en el caso de una fusión. Entonces, lo que tengo que decir, todo queda como está hasta que la nueva organización AMP diga, ahora esta certificación será de esta forma. Entonces, creo que estará claro ahí. Continúa todo como era antes. Y ahora, cuando AMP diga ahora la certificación es de esta manera, entonces quien era certificado NACE la renovará con AMP y quien era certificado SSPC la renovará con AMP. Pero eso todavía aún no está operacional. Por eso es que digo que eso continúa como estaba hasta que cambie totalmente. Aquí no hay nada a decir. Este es el programa de ética, esto continúa. La cuestión de conferencias y eventos. Lo que puedo decir aquí, así lo más importante es lo siguiente. Este año de 21 va a ocurrir la corrosion de NACE en forma virtual y va a ocurrir el Coatings Plus de SSPC, en fin. Pero el año que viene ya no habrá las dos exposiciones. Será hecha solo una de AMP y ya está marcada para el año de 22, de 6 a 10 de marzo en San Antonio, Texas. Ok, déjame ver si aquí es lo más importante. Bueno, la cuestión de normas es una pregunta muy recurrente. Todas las normas que lleven el nombre NACE o SSPC continuarán siendo utilizadas sin cambios. Pero de ahora para adelante las normas que sean creadas ya llevarán el nombre de AMP. Pero las que fueron creadas con nombre de NACE y con nombre de SSPC se mantendrán. Las actividades de investigación también se van a consolidar los comités y en algún momento, o sea, hasta que los comités que había antes de investigación se han disuelto y se va a crear un comité de AMP.
Bueno, he intentado ser lo más breve posible, no sé si me he excedido en el tiempo y aquí estoy. No, está muy bien, José. Tenemos tiempo para algunas preguntitas y viene perfecto. Acá tengo una pregunta que es respecto, bueno, una vía respecto de las normas, que ya la acabas de contestar, creo que ya está lista esa. La siguiente habla del tema de bibliografía y normas, pero respecto del acceso que tienen los socios a cierta bibliografía a través del sitio NACE. En eso, por ejemplo, los papers de los congresos o distintas cosas, algunas que son gratuitas y otras pagas. ¿Cómo se va a organizar eso? ¿Va a haber un sitio en que esté todo junto? ¿Y en qué momento? Todo junto Sí, me refiero a la información de ambas instituciones, ¿no? sí, mira, yo creo que desde ayer o antes de ayer, cuando intentas accesar el sitio de NACE o el sitio de SSPT, ya caes en el AM, ¿ok? Yo no sé si está 100% operacional, pero lo que va a pasar es que cuando esté el sitio de AMP esté 100% operacional, todo lo que ibas a buscar en el sitio de NACE y en el sitio de SSPC lo encontrarás en el sitio de AMP y no tendrás que tener dos membresías. Con una sola vas a tener acceso a la información de las dos organizaciones que se han fundido en una sola. No sé Claro, si te he contestado bien. sí, sí, perfectamente. Por lo menos, bueno, supongo que está claro para quien lo preguntó que va a tener acceso a ambas fuentes de información, cualquier socio de AMPP. Bueno, y Perfecto. tenemos poquito tiempo, pero acá hay una más que me parece que es muy específica, pero bueno, de cualquier manera la hago. Lo que pregunta aquí una persona es si dentro de AMPP se está planeado establecer normas para la tecnología de láser como tratamiento de sustratos metálicos. Creo Bueno, que... no sé, eso depende de los miembros, ¿no? O sea, eso es una iniciativa de los comités técnicos, y eso tú mejor que yo puedes contestar, Teresa. O sea, si existe una demanda por un estudio nuevo, eso es lo que hacen los comités técnicos. Siempre Sí, sí, así. pero bueno, yo tengo que darte el lugar a vos, que sos el expositor. Sí, yo también pienso que es así como vos decís, y que será, como siempre con las normas, que haya un grupo que manifieste su interés en trabajar en eso, empiece a trabajar en eso, y finalmente llegar a ser una norma. Sí, yo les encorajo a todos que no tengan vergüenza de pedir cualquier cosa. Si alguien dice, mira, aquí en mi tierra el aire tiene un elemento que solo existe aquí y eso me estaba causando problemas de corrosión. Ustedes pueden hacer un grupo técnico, estudiar eso y quizá se cree una norma nueva para la organización. Eso es lo que esperamos de los voluntarios, de los técnicos y ingenieros y, en fin, de las personas que componen nuestra organización. Ese es el valor que tenemos de Muy claro, agregar, José. ¿ok? Muy claro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les digo, porque también va a servir para los otros casos, si hay alguna pregunta que les surja después, o ustedes la mandan a alguno de los dos mails de contacto que aparecían en el programa, y nosotros se las derivamos al expositor que sea, para que él la conteste. Siempre hacemos así, bueno, y eso permite una complementación cuando el tiempo es un poquito tirano. Le agradecemos mucho a José, y ahora les voy a presentar a Eduardo Carzoglio, que es el presidente de la sección de Argentina, que va a presentar al siguiente expositor. Eduardo. Sí, adelante. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Bueno,
Ahora, a continuación, va a presentar el doctor Martín Rodríguez, jefe de la División de Corrosión Básica en la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina. La presentación corrosión localizada de aceros inoxidables de aleaciones de níquel. Adelante, Martín. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos y bueno, vamos a hablar un poco entonces sobre corrosión localizada de aceros inoxidables y de aleaciones de níquel. Cuando hablamos de aceros inoxidables hablamos de aleaciones de base de hierro que tienen un contenido mínimo de cromo de un 10,5%. La particularidad que tenemos con este contenido de cromo o contenidos mayores es que se forma espontáneamente una película protectora que llamamos película pasiva. Se forma espontáneamente por la reacción del acero con el oxígeno del aire en presencia de humedad o agua. Esta película protectora está enriquecida en cromo. Aquí vemos un gran contenido de cromo que tiene con respecto al sustrato. La particularidad que van a tener estos aceros es que ya no se van a herrumbrar. Son aceros stainless steel, sin mancha, sin herrumbre. Y esto va a hacer que la velocidad de corrosión sea muchísimo más baja que un acero al carbono o un acero de baja aleación. La gran propiedad que hace que estos aceros inoxidables sean tan utilizados y con tanta aplicación tecnológica es que esta película, además de formarse espontáneamente, se autorrepara ante cualquier daño que pueda sufrir. Entonces tenemos un metal o una familia de metales y aleaciones que van a tener muy baja velocidad de corrosión generalizada y son capaces de autorrepararse. Sin embargo, aparece uno de los grandes villanos que tiene la corrosión, que es el ion cloruro. Lo que sucede es que en ciertos medios, esta película protectora va a perder la posibilidad que tiene la capacidad de autorrepararse en forma espontánea, y eso va a dar lugar a procesos de corrosión localizada. Estos procesos de corrosión localizada se dan en presencia de aniones específicos y el más común y que todos conocemos es el cloruro. En general hablamos de dos tipos de procesos de corrosión localizada, la corrosión por picado o pitting corrosion, o la corrosión en rendijas o crevice corrosion en inglés. El picado se manifiesta como pequeños ataques en forma de picaduras o pits en la superficie del metal. Estos están distribuidos sobre el metal, mientras que la mayor parte del metal o del acero permanece pasivo. La corrosión en rendijas es un fenómeno similar, pero tiene la particularidad de ocurrir en las zonas del metal que están expuestas a pequeños volúmenes de solución que queda estancada. En general hablamos de juntas, ¿no? Donde se acumulan humedad y sales. Para que una rendija funcione como tal y este mecanismo prospere, tiene que permitir el ingreso de la solución, del líquido, pero a la vez tiene que establecer condiciones de estanqueidad, de forma tal que se dificulte o se limite la convección, y el transporte de especies va a ser solamente por difusión o por migración en el caso de las especies cargadas. Vale destacar que cuando hablamos de corrosión por picado, corrosión en rendijas de aceros inoxidables y de aleaciones de níquel, estamos hablando de un mismo fenómeno que podemos describir como despasivación electroquímica. ¿Por qué es un mismo fenómeno? Bueno, porque tiene las mismas características. Ocurre solamente en presencia de una película pasiva, ocurre solamente en presencia de un anión agresivo específico, que en la mayor parte de los casos es el cloruro, siempre por encima de un potencial crítico y siempre por encima de una temperatura crítica. Es decir, está muy bien caracterizado este fenómeno. Ocurre debido a que se estabilizan picaduras metaestables, que llegan a crecer por encima de un tamaño crítico. Y el mecanismo subyacente es el de acidificación localizada, es decir, tanto las picaduras como las rendijas localmente son medios ácidos y concentrados en sales. De modo tal que podemos decir que la diferencia que hay entre la corrosión por picado y la corrosión en rendijas es una cuestión geométrica. Cuando hablamos de aleaciones resistentes a la corrosión localizadas en cloruros, tenemos una jerarquía de aleaciones, donde en la parte inferior están los aceros inoxidables. Si queremos o necesitamos aleaciones más resistentes, porque trabajamos a mayores temperaturas, medios más oxidantes, mayor concentración de cloruro, ya tenemos que pensar en aleaciones de níquel, de circonio, o de titanio. Estas aleaciones, hay un solapamiento, porque uno
hay una cierta competencia entre aleaciones inoxidables y aleaciones de níquel, por ejemplo. Pero en general las de níquel presentan mejores propiedades. Son los sustitutos, digamos, naturales de los aceros inoxidables en condiciones de mayor agresividad y poseen una ventaja con respecto a las aleaciones de circonio y de titanio, que es la que pueden soportar ciertas cantidades de iones específicos como el fluoruro, para los cuales el titanio y el circonio y sus aleaciones son muy susceptibles a la corrosión. Arriba de todo tenemos el tantalio, que es un metal muy resistente a la corrosión, pero también es muy costoso, ¿no? Entrando específicamente en lo que son los aceros inoxidables, tenemos varias familias que se caracterizan por su microestructura. Tenemos los martensíticos, los ferríticos, fase alfa, los austeníticos, fase gamma, o los dúplex, que son una mezcla 50 y 50% aproximadamente de fase gamma y fase alfa. También están los aceros inoxidables endurecibles por precipitación. Sin embargo, cuando vemos en el gráfico que está abajo a la izquierda, la producción de aceros inoxidables, casi el 75% de aceros inoxidables son de la familia austenítica, que es la más usada, seguida en menor medida por ferríticos y con una pequeña participación de martensíticos, pH y dúplex. ¿Cómo llegamos a cada una de estas familias? Bueno, si partimos del acero al carbono, tenemos en el gráfico que tiene el árbol de la derecha, agregando cromo, tenemos con un 12% de cromo, llegamos al acero 410, que sería un acero martensítico, ¿no? Agregando más cromo, llegamos al acero ferrítico, 430, y en el caso de querer aceros austeníticos es necesaria la presencia de una mínima cantidad de níquel para que fomente la fase gamma, que es la austenita. El molibdeno se agrega para mejorar las propiedades frente a la corrosión localizada, y para obtener la familia de aceros dúplex necesitamos restringir el contenido de níquel para que estén presentes las fases austenita y ferrita. Tanto para los aceros inoxidables como para las aleaciones de níquel, los elementos de aleación y los tratamientos térmicos aplicados son los que van a determinar la microestructura de los aceros y las propiedades específicas. Y bueno, acá tenemos que hablar tanto de resistencia mecánica como de resistencia a la corrosión, que es lo cual yo voy a hacer un poco más de énfasis. Los aleantes principales para los aceros inoxidables van a ser cromo, níquel y molibdeno. El cromo es fundamental porque, como ya vimos, necesitamos un mínimo de cromo para que la película pasiva se forme. Y este aleante es el que le da resistencia a la corrosión en medios oxidantes. El níquel se adiciona específicamente para obtener aceros austeníticos o dúplex en menor medida, es decir, se agrega en menor medida, pero también al ser más noble que el hierro, mejora las propiedades frente a la corrosión. Mientras que el molibdeno agregado en pequeñas cantidades mejora significativamente la resistencia a la corrosión localizada. Pasando un poco a lo que son las aleaciones de níquel, hay dos grandes familias, que son las de alta temperatura y las resistentes a la corrosión. La división en temperatura sería 500 grados. Nosotros vamos a hablar de las aleaciones resistentes a la corrosión, que son las que sufren corrosión localizada, corrosión siempre electroquímica, en presencia de un electrolito acuoso, en presencia de agua, ¿no? A bajas temperaturas, o relativamente bajas. ¿Cuáles son las ventajas de las aleaciones de níquel con respecto a los inoxidables? Bueno, el níquel es más noble que el hierro, lo cual desde el punto de vista electroquímico es una gran ventaja. Todas las aleaciones de níquel son austeníticas, y una de las grandes ventajas es que el níquel se puede alear con mayores proporciones de casi cualquier elemento con respecto al hierro, sin que precipiten segundas fases que nos van a traer problemas metalúrgicos y de resistencia mecánica y de la corrosión. Se puede alear con mayores cantidades de cromo, molibdeno, cobre, tungsteno, niobio, etc. Estas aleaciones de níquel también se clasifican en diferentes familias. La aleación níquel 200 es el níquel comercialmente puro, que se utiliza en soluciones muy alcalinas. Las aleaciones níquel-cobre son más nobles, porque el cobre es más noble que el níquel, se utilizan en agua de mar, por ejemplo. Las aleaciones níquel-molibdeno se caracterizan por no ser aleaciones pasivas, sino que tengan bajas velocidades de corrosión en estado activo y se utilizan en medios ácidos no oxidantes como el clorhídrico o el sulfúrico diluido.
Las aleaciones que van a reemplazar a los aceros inoxidables en el esquema que habíamos visto anteriormente son estas: níquel cromo hierro o níquel cromo molibdeno. Las aleaciones níquel cromo hierro van a ser las primeras en las que uno va a pensar porque son de menor costo, ya que tienen mayor contenido de hierro, pero ya tienen un buen contenido de molibdeno y otros aliantes importantes como cobre, tungsteno, que van a mejorar las propiedades. Y la familia de aleaciones más versátiles y más resistentes a la corrosión localizada es esta, la níquel cromo molibdeno. Fíjense que el contenido de molibdeno aquí ya es muy grande, es del 13-16% de molibdeno, y también tenemos tungsteno y cobre. El contenido de cromo se mantiene bastante alto, también entre 16 y 23%. Y adicionalmente acá aparece una nueva familia, que es la familia de níquel molibdeno cromo, que tiene mucho molibdeno y lo suficiente cromo como para que se pasive en medios no muy oxidantes. Hay un parámetro que se utiliza mucho para hacer un ranking de aleaciones, que es el PRE, Pitting Resistant Equivalent. Indica la resistencia a la corrosión localizada de inoxidables y de aleaciones de níquel en soluciones de cloruro. En la bibliografía van a encontrar diferentes expresiones, yo seleccioné un par, pero más o menos todas tienen en común que aparece el porcentaje de cromo, el porcentaje de molibdeno con un factor de peso mayor, y para los inoxidables el nitrógeno, que es un aliante importante, y para las aleaciones de níquel el tungsteno. La corrosión por picado se manifiesta, bueno, como ya habíamos visto, en forma de picaduras sobre un acero pasivo. En los aceros inoxidables se presenta de una forma muy particular, que lo que va a suceder es que lo que nosotros vemos exteriormente en realidad es mucho más profundo, porque tiene una cobertura de forma tal que la picadura crece socavando el metal y dejando en la superficie la película pasiva y el metal. Esta forma característica se denomina lazy cover, o lazy sería encaje en español, porque se parece realmente a un encaje. Y bueno, lo que hace debajo de esta superficie se genera la solución ocluida, que es muy ácida y muy enriquecida en sales. El picado se presenta siempre por encima de un potencial característico, que es el potencial de picado. En esta curva de polarización vemos que al aumentar el potencial por encima de un potencial característico, se aumenta la corriente, quiere decir que el metal se picó. A potenciales menores lo que ocurre es picado metaestable, que es crecimiento de picaduras pequeñas que no llegan a crecer lo suficiente como para estabilizarse. Lo que hacemos en el laboratorio es invertir el barrido para obtener otro potencial característico, que es el potencial de repasivación de la corrosión por picado. Estos dos potenciales son los que se usan para hacer tipo de comparaciones entre diferentes aceros o diferentes aleaciones. ¿Qué es el picado metaestable? Bueno, son eventos que consisten en pequeñas picaduritas que se forman y se repasivan en pequeños tiempos, siempre a potenciales menores que el de picado. Aquí vemos que las corrientes son muy bajas, del orden de los nanoamperes, son muy pequeñas, pero se pueden llegar a ver en un metal pulido espejo, por ejemplo. A medida que se incrementa el contenido de cromo en los aceros, estos eventos metaestables son de menor frecuencia y de menor altura. Estas picaduras metaestables son las que se estabilizan debido a mayores potenciales, mayores temperaturas o por la presencia de una rendija. En los aceros inoxidables es muy importante el rol que cumplen las inclusiones de sulfuro de manganeso. En este caso vemos una inclusión que tiene una forma alargada debido al procesamiento en caliente, porque la interfaz entre la inclusión y el metal, y la fase metálica, se van a nuclear las picaduras, primero metaestables y después se van a estabilizar. Aquí vemos que en menos de un segundo se formó una picadura en torno a una inclusión de sulfuro de manganeso y creció. Los aceros inoxidables que tengan gran contenido de inclusiones van a ser menos resistentes a la corrosión por picado y la corrosión localizada en general. Vemos que el potencial de picado es entre 400 y 200 milivolts menor para un acero que tiene 0,017% de azufre contra uno que tiene 0,01% de azufre. La picadura se produce
siempre en forma aislada de otras picaduras. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque necesita una demanda de corriente catódica muy grande, la picadura crece a velocidad muy grande, y eso quiere decir que la densidad de corriente anódica es muy alta en la picadura, y esa densidad de corriente anódica tiene que ser satisfecha por corriente catódica en las adyacencias, por lo tanto no puede haber otra picadura cercana. Y por una cuestión de caída óhmica, siempre tiene que haber, esa demanda tiene que ser satisfecha en regiones cercanas a donde crece la picadura. Las especies que se reducen son las que están presentes en el medio, oxígeno, protones, etc. El pH dentro de la picadura es muy bajo y precipitan sales, porque es muy concentrada en sales, y sin embargo afuera de la picadura puede ser un medio muy diluido y puede ser alcalino o neutro o levemente ácido. Bueno, lo que les quiero mostrar aquí es un acero inoxidable austenítico, sobre el cual se hizo el siguiente ensayo. Se colocó una solución de cloruro de sodio, se puso un vidrio, un disco plano de vidrio, y se lo fue polarizando a diferentes potenciales. Al potencial más bajo, 400 milivolts, se observó solamente corrosión en rendijas, mientras que si se lo polarizó, cuando se lo polarizó a 600 milivolts, es decir, 200 milivolts por encima, del anterior ya se ve corrosión en rendijas debajo del disco de vidrio y corrosión por picado fuera del disco de vidrio. Es decir, la corrosión en rendijas fue capaz de estabilizarse en condiciones de menor agresividad que la corrosión por picado. La rendija lo que hace es estabilizar estas picaduras metaestables, dando lugar al proceso de acidificación localizada en condiciones menos agresivas que la corrosión por picado. ¿Qué quiere decir menos agresivas? Bueno, menor concentración de cloruro, menor temperatura o, como vimos antes, menor potencial. Menor potencial quiere decir medios menos oxidantes. En la figura podemos ver ejemplos característicos de corrosión en rendijas en uniones bridadas. ¿Cómo estudiamos la corrosión en rendijas en laboratorio? Bueno, se utilizan los ensayos similares, digamos, a los que se utilizan para caracterizar a la corrosión por picado, es decir, curvas de polarización con inversión de barrido o algo parecido, pero las probetas tienen rendijas artificiales, es decir, se utilizan formadores de rendijas de diferente material, que está estudiado en muchas normas. La que utilizamos nosotros, en este caso en nuestro laboratorio, es esta, la de la derecha, que consiste en formadores de rendijas cerámicos cubiertos con una cinta de teflón y con un torque adecuado al sistema tuerca-tornillo para producir una rendija muy severa que nos dé alta reproducibilidad en los resultados experimentales, para hacer las comparaciones que queremos hacer. Bueno, se había dicho que la corrosión localizada ocurre por encima de ciertas temperaturas críticas. Si hay una temperatura crítica para el picado y una para la corrosión en rendijas. Los parámetros característicos, que es CPT, Critical Pitting Temperature, y CCT, Critical Crevice Temperature, en general se pueden determinar para cada material en condiciones normalizadas. Lo más utilizado es una solución de cloruro férrico, una solución a la cual se le puede agregar ácido clorhídrico para hacerla aún más agresiva. Lo que les presento aquí en el gráfico de la derecha es un gráfico de temperatura versus el parámetro PRE, que era la resistencia de la corrosión localizada, para aceros inoxidables en la parte inferior del gráfico y para aleaciones de níquel en la parte superior del gráfico. Vemos que hay una tendencia lineal entre CCT y CCP con la temperatura. Se incrementan, con la temperatura, no, con el PRE. A mayor PRE, mayor temperatura crítica, es decir, mejor desempeño de cada aleación. Y lo que debemos tener en cuenta es que la corrosión en rendijas siempre aparece 20-30 grados más abajo, o sea, a temperaturas más bajas, que la corrosión por picado. Fíjense que la línea correspondiente a CCT es siempre por debajo de la celeste correspondiente a CPT. ¿Cómo hacemos para seleccionar materiales resistentes a la corrosión localizada? Bueno, los ensayos de laboratorio son muy útiles porque nos permiten comparar diferentes materiales, nos permiten comparar el efecto de la temperatura. Sí. Martín, sí. discúlpame, Sí. pero tendrías que ir redondeando. Bueno, ya termino. Perfecto. Nos permiten comparar diferentes tratamientos térmicos, efectos de soldaduras, inhibidores, etc. Pero, sin embargo, resulta difícil extraer parámetros de diseño a partir de estos ensayos.
Por eso la experiencia en servicio es fundamental y ante fallas vamos a considerar materiales de mayor resistencia, que son materiales de mayor pre, que también son más caros. Hay algunas herramientas ingenieriles como este diagrama, temperatura, concentración de cloruros, para los cuales nos pueden servir para comparar aleaciones y seleccionar con datos de campo. Para prevenir la corrosión localizada, la estrategia sería tratar de mantener el potencial de corrosión o el circuito abierto del material por debajo del potencial crítico, lo cual se logra eliminando oxidantes, formando un par galvánico con un material menos noble. Podemos adicionar inhibidores si es un lugar cerrado, o aumentar el pH, o disminuir la concentración de cloruros, o disminuir la temperatura. Bueno, vamos a terminar entonces y muchas gracias por su atención. Perfecto, Martín. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, perfecto. Ok. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Aprovecho para presentarme. Mi nombre es Facundo Herrera. Soy secretario de la sección estudiantil NEIS de Instituto Sábato. Y bueno, agradecerle a Martín por la charla, que realmente fue muy interesante y enriquecedora. Y esperamos seguir contando con su participación para futuros seminarios. También recordarle a los asistentes que si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que la deje escrita en el chat y que recuerden indicar el nombre del expositor al que va dirigida. Ahí estoy viendo que hay algunas preguntas en el chat. Por favor, al final aclarar que en este caso, bueno, es para Martín. Bien, creo que no me olvido de más nada, entonces ahora vamos a hacer una pequeña pausa hasta las 3 y luego volvemos con la última charla y el debate final. Muchas gracias.
Bueno, bienvenidos nuevamente. Acá quien les habla, Danisa Chalfún. Yo soy presidenta de la sección estudiantil NEIS del Instituto Sábato. Para continuar con la última parte de nuestro evento, quería recordarles que pueden enviar sus preguntas por el chat. Siempre recuerden anunciar para quién va dirigida y su nombre. Y también, bueno, como algunas preguntas para José Cirera quedaron fuera por una cuestión de tiempo, por favor, si pueden mandarlas por mail a cualquiera de los mails que están en los flyers para las secciones, y nosotras vamos a redirigírselas a Cirera para que él pueda responderles. Bueno, y ahora sí, tengo el gusto de presentar a Raúl Rebac. Él es ingeniero en corrosión en General Electric. Él se encuentra en Schenectady, New York, ahora, así que bueno, gracias Raúl por conectarte y por estar hoy con nosotros. Adelante, por favor. Disculpa, Danisa, justo, pero no sé qué hacer. Ahí descolgué. Bueno, gracias, Danisa. Muchas gracias por la presentación. También quiero agradecer a Teduc y a Dolores, que es el hada buena del Zoom, y a Teresa, por supuesto, por manejar todo esto para mi presentación hoy. Así que voy a hacer... Espero que vean bien esto. Esta es mi presentación, corrosión localizada. Gracias a Danisa por preparar las slides también. Corrosión localizada en aplicaciones industriales desde aceros a Circaloy. Como dijo Danisa, mi nombre es Raúl Rebac. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1949 dice que todas las personas son creadas iguales. Pero en el mundo mineral o de las aleaciones o de los metales vemos que no son creados iguales. Tenemos un ranking. Sabemos por práctica también que los humanos, algunos humanos son más iguales que otros, como decía George Orwell, pero en las aleaciones definitivamente no somos iguales. Tenemos, esto es un diagrama de la norma STM G82 que se hizo en los años 60. En agua de mar. Entonces lo que hicieron es poner varios tipos de metales y aleaciones en agua de mar y medir el potencial de corrosión que se ve acá arriba en la escala de Calomel. Y tenemos desde más 0,2 a menos 1,6. Cuanto más bajo es este potencial de corrosión, la aleación es menos noble y es más activa. Y tenemos de las aleaciones que vamos a hablar hoy, tenemos el aluminio, acá que es bastante activo, el acero, el acero al carbono, el cobre, y después las aleaciones de níquel y los aceros inoxidables, como habló ahora Martín hace un rato, y los hasteloy que están ahí muy arriba cerca del platino. Por ejemplo, en el acero inoxidable lo que vemos algo interesante es que en azul está en forma pasiva, tiene un potencial más alto que en forma activa. O sea que adentro del pit, cuando decía Martín que es ácido, solo tenemos este potencial, pero cuando es pasivo afuera, el potencial es más alto. También quiero decirle que disculparme por mi acento, que no parece muy argentino, y mi español que está medio herrumbrado, digamos, pero espero que entiendan. Y aparte me mordí la lengua el domingo, por goloso. Hablemos, cuando hay corrosión localizada, nosotros hablamos de pasivación. Y para formar la pasivación hay dos fenómenos que son, uno es la termodinámica y el otro es la cinética. En la termodinámica lo que nos dice es que si la fase o el óxido se puede formar o no. Y en la cinética nos dicen cuán rápido se va a formar. Marcel Courbet, que vemos la foto acá, de Bélgica,
ideó unos diagramas muy útiles que se llaman Purvé diagrams, en los cuales se fija el potencial como función del pH de la solución. Y vemos que podemos identificar tres zonas muy claras. Una es la zona de inmunidad, se dice, que está debajo del potencial, por lo cual el cromo se puede oxidar, entonces el cromo es metálico. Una zona que es que el material se oxida, o sea, la termodinámica nos dice que se puede formar un óxido, pero la formación de ese óxido hace que los procesos de continuación de oxidación son muy lentos, y entonces se dice que el material es pasivo. Y después tenemos una zona en la cual es activo y existe la corrosión, en los cuales el pH es suficientemente bajo como adentro de un pit o de un picado, y entonces ahí los iones metálicos pasan a solución en una forma de corrosión activa. De acuerdo al volumen de uso de materiales o de aleaciones en la industria, vemos que los más abundantes son las aleaciones ferrosas, que son los aceros al carbono, low alloy steel, aceros de baja aleación, que tienen más o menos 9% y menos de 9%, y de los aceros inoxidables, de los cuales Martín ya habló, que tienen por lo menos 10% de cromo y más altos. Y después son la otra familia, que son aleaciones no ferrosas, los cuales un volumen muy grande es del aluminio, porque tienen bajo peso, baja densidad, el cobre, el níquel y el cobalto, que son bastante comunes también, y después menos comunes el titanio y circonio, el magnesio y otras aleaciones que también son importantes para industrias muy específicas, pero no son abundantes para usar en cualquier aplicación. Las aleaciones también se pueden catalogar en función a en qué medio ambiente se usan. Por ejemplo, esto va muy bien con los DNAs, con los comités que existen. O sea, hay áreas y comités donde cada uno está a cargo de un tipo de corrosión muy específica. Por ejemplo, en el agua dulce o agua de mar, corrosión atmosférica o enterrada, o sea, underground corrosion. O sea, hay muchísima cantidad de componentes, especialmente ferrosos, que se usan en todas estas áreas. Y después otras industrias específicas son el gas y petróleo, y también el downstream, que se llaman petroquímica, donde se refina el petróleo. Los procesos de Chemical Process Industry, que son procesos usados, por ejemplo, para la generación de químicos. Por ejemplo, si uno quiere generar gas cloro o hidróxido de sodio o ácido sulfúrico, va a tener que usar materiales para estos procesos que son muy corrosivos. La generación de energía eléctrica, que puede ser fósil, nuclear, lo que fuera, papel y pasta, y después otras industrias como la aviación, electrónicos, farmacéuticas. La industria farmacéutica, por ejemplo, usa muchas soluciones muy agresivas, ácido clorhídrico, por ejemplo, para disolver químicos y para poder separar elementos y cosas por el estilo. Entonces se necesitan aleaciones resistentes a la corrosión. Martín ya un poco habló de esto, pero en general la corrosión se puede dividir en tres áreas muy grandes, que son la general o corrosión uniforme, en la cual no hay una separación específica o constante, digamos, de zonas anódicas y catódicas, y la corrosión progresa en una forma uniforme en la recesión o en el afinamiento de las partes que se corroen. Por otra parte, como dijo Martín, en la corrosión localizada hay una separación muy típica, muy clara de la zona anódica y catódica. La zona catódica es la que alimenta a la zona anódica, entonces las dos áreas tienen que ser muy específicas. Y hay distintas maneras de corrosión localizada. Alguna puede ser el picado, el crevice, de lo cual que habló Martín. Otra forma de crevice es under deposit corrosion, que es muy común debajo de depósitos sólidos, porque hay una diferencia de oxígeno. Y después corrosión galvánica también puede ser intergranular, también se pueden clasificar como localizadas. Y después todo lo referido a
en los cuales ayuda las tensiones mecánicas, que supuestamente, o espero, mira, que sea en un futuro otro de los seminarios organizados por Teresa. Entonces decimos que empezamos de aceros, que es la primera, en forma alfabética. Estos son estructuras de los pozos de petróleo. Es un caso que yo hice hará unos 5 o 6 años en Oklahoma. Estos equipos existen sobre cada pozo. Cada perforación tiene uno de estos y lo que hace, lo que sale del pozo es agua salada, salmuera, y petróleo y gas. Y todo sale junto, entonces en estos tanques se separan. El agua queda abajo, el petróleo queda en el medio y el gas queda arriba y después se extrae independientemente cada uno de ellos. Cuando el clima es frío, como pasó hace 2 semanas en Oklahoma, la separación es lenta o mala, entonces lo que se hace es que se calienta la mezcla. Y se calienta la mezcla usando algo que se llama el fire tube, que se ve acá. Acá ves una persona, más o menos para la idea de cuán grande de estas piezas son. Y estas piezas, yo siempre creí que en una forma sería algo más sofisticado, pero es muy crudo. Así es como está nuevo. Acá entra el quemador de gas que calienta el gas caliente sale por acá y sale por esta chimenea que está oxidada acá. Y estos lo que tiene es un problema muy común por años y años, pero nadie hace nada, parece, para cambiar, que en esta zona de abajo, de la pierna de abajo de este componente, se forman muchos depósitos. Acá es la zona más caliente porque ahí es donde llega la llama, y abajo de este depósito se forman picaduras. Esto que se ve acá, si se limpia un poco con la mano, sale un agujero acá, que es el típico picadura, una brecha o un orificio o lo que fuera, o buraco, como dicen los brasileros, y toda la pieza está en perfectas condiciones y se tiene que tirar toda esta construcción solo porque hay un pequeño agujerito acá abajo. Y eso es debido a que se forma un depósito. Abajo de ese depósito hay un medio ambiente que es más agresivo que el que está afuera. Este es el más caliente, como dijo Martín, cuando aumenta la temperatura, aumenta la posibilidad de corrosión localizada, y ahí es donde se forman estos agujeros. O sea que estas son otras piezas falladas que uno encuentra en las playas de estacionamiento tiradas. Se tira todo solo porque hay unos pequeños agujeritos, pero no se puede usar más. Entonces, mis recomendaciones para ello era que se diseñe de una manera diferente, por ejemplo, que la llama se queme afuera y entre únicamente el aire caliente. Esto va a durar mucho más. Otra manera sería hacer un recubrimiento en esta zona de arriba, por ejemplo, una aleación, un Inconel 625, una cosa así que sea más resistente a la corrosión. Ellos, por supuesto, me preguntaron usar inhibidores de la corrosión y yo dije, eso no es práctico, pues es un sistema abierto y cómo el inhibidor va a llegar abajo de este depósito es imposible. Hay que cambiar el diseño. Otro caso de acero al carbono que me tocó resolver una vez estos se llaman liners, o son recubrimientos o los forros, digamos, de pistones de locomotoras. Y entonces la gente, los ingenieros, más bien los más jóvenes, ven una cosa así y dicen esto está corroído. A pesar que esto es una pieza muy gruesa, es una cosa estética, esto puede seguir viviendo sin ningún problema. Pero haciendo cortes de eso se ve de que hay una zona gruesa de óxido, hay picaduras cubiertas con productos de corrosión. Y la forma en que se forman estas picaduras en la superficie es porque el agua que se usa no es agua limpia, sino que es agua recirculada, que tiene muchos iones de cobre en la solución, porque se usan latones para intercambiadores de calor, y se ve que donde se forma el óxido, que está acá el oxígeno, hay una cantidad increíble de cobre. Entonces, como vimos en la primera slide, que el cobre es más noble que el hierro, el cobre se deposita y fuerza al hierro a disolverse y forma la picadura. Entonces, en otras zonas se ve el enriquecimiento de cobre.
En aleaciones de aluminio, tuve un caso para un tiempo también. Estos son intercambiadores de calores muy chiquitos, son más o menos de 10 centímetros por 20 centímetros, tienen muchísimos, como más de cientos de tubos, y esto se usa en los aviones para enfriar el aceite de lubricación usando el combustible que existe en el avión, en las alas. Entonces pasa el combustible por adentro y afuera se enfría el aceite. Y había tubos perforados y la perforación era de esos tubos por picado. O sea que la mayoría de los tubos estaban bien, pero unos pocos estaban perforados. Se especificó que las aleaciones de aluminio era 60-61 para este tipo de intercambiador de calor. Pero lo que es más gracioso o trágico es que toda esa corrosión pasó durante la fabricación de estos intercambiadores. La gente piensa únicamente que la corrosión va a actuar cuando la parte está en un proceso o aplicado en el avión, pero durante la fabricación los talleres por eso son sucios, no está regulado, no está muy bien definido, y el agua que existe ahí o que pone residuos y hay mucho oxígeno, ya perforó los tubos antes de ser instalados. O sea que cuando hicieron las pruebas de estos intercambiadores antes de instalarse, ya vieron que había esas pérdidas. Como dije, la razón es que la especificación era para aleaciones de aluminio 60-61, pero ellos usaron por error algunos tubos que había del 62-62, que son aleaciones que tienen agregados especialmente bismuto, plomo y estaño para ayudar en las machining characteristics, hacerlos más fáciles de trabajar. Y esos elementos, como vimos en la primera slide, son más nobles que el aluminio, forman estos precipitados, stringers también, y ricos en esos elementos, y eso hace de que la corrosión suceda entre el precipitado y el aluminio, y ahí es donde se perfora el tubo. Esas aleaciones se usan mucho en la industria automotriz en forma de cast para varias aplicaciones. Y yo hice unos pequeños ensayos muy chicos en el laboratorio para determinar que era cierto. Ya por mirando nomás las aleaciones, esto es un error, 62-62 tiene que ser acá. Se ve de que es de distinto color, la 60-61, 62-62, se ve esto más oscuro, más gris. Varios ensayos de inmersión, pero se ve que al poner en el agua salada nomás, la 60-61 se mantiene bien y la 62-62 enseguida empieza a generar hidrógeno por la corrosión del aluminio cerca de los precipitados. También hice ensayos electroquímicos aplicando un potencial constante de 0 voltios acá, que es por encima del potencial de corrosión, y se ve enseguida que la 62-62 es más activa, genera mucho más corriente que la 60-61. O sea que si hubieran usado la 60-61 estaría bien, pero el hecho más importante era que deben controlar mejor el proceso de fabricación para evitar que la parte esté perforada antes de ser instaladas en el avión. Como dijo Martín, o también en la primera slide, el aluminio se corroe frente al acero inoxidable y frente también al latón. Esto es casos muy comunes, la gente pone tuercas y bulones de acero inoxidables contra aluminio y esperan milagros. Esto es un caso que yo tenía de oil and gas, también de gas y petróleo. Estas cosas se llaman posicionadores de válvulas que abren y cierran válvulas. Entonces todo el circuito electrónico para abrir y cerrar las válvulas está dentro de esta cobertura que es de aluminio. La gente ve esto que está corroído y cree que se va a caer todo, y es mentira, porque esto sigue funcionando perfectamente bien, la cosa de adentro está protegida, pero no se ve tan lindo, entonces ellos quieren cambiar y tirar a la basura y poner uno nuevo. Y el hecho es una corrosión filiforme, que por ahí empieza, donde es la unión, donde está el acero inoxidable con el aluminio,
y después continúa por un proceso de corrosión localizada que se llama filiforme, en los cuales hay una separación de potencial entre la cabeza de la corrosión y donde hay menos oxígeno, y más atrás que hay más oxígeno, entonces hay un par galvánico que hace que se corroa el aluminio. Y se levanta la pintura porque se forma gas hidrógeno abajo, que con la presión aumenta y levanta la pintura y se ve feo. Pero eso es todo, es cosmético. Un poco sobre cobre, llegamos a la C ya, falta mucho para la Z. Hay un sistema de falla, parece bastante misterioso porque no hay ninguna agreement en la comunidad de cuáles son las razones por lo que pasa, pero caños de cobre, especialmente de distribución de agua potable en residencias domésticas, fallan comúnmente por una perforación en un caño que es totalmente puro y limpio y sin ningún tipo de corrosión o ataque. Se forman esto, lo que se llaman pinholes, o agujeros o perforaciones o brechas muy comunes. Hace poquito nomás, en el año 2020, fue al noreste de Sacramento, es un pueblo famoso que se llama Folsom, porque está en una de las penitenciarías o cárceles más famosas de California y de Estados Unidos. Las comunidades alrededor de la cárcel tenían eso, que los callos en la misma calle o en el mismo barrio se perforaban y les inundaban los basements, los garajes, lo que fuera, y hablaban de huge mess y nadie sabe qué pasa. Se escribieron muchos informes a través de varios años, cuál es la razón por eso, pero nadie está de acuerdo. Muchos creen que es una cosa relacionada con el soldering o el flax que se usa para unir los caños, y entonces donde hay pérdidas de eso, o donde toca la superficie fuera de la soldadura, en ese momento es donde se perfora. Otra gente dice que son, por supuesto, la actividad microbiológica. Siempre se le culpa a los microbios cuando otras cosas no funcionan, siempre lo culpa del microbio. Otros dicen que es el pH del agua, si es pH por encima o por debajo de 9. Otros dicen la cantidad de bicarbonato o de dissolving organic carbon o lo que fuera que es el bicarbonato o carbonato. O sea que hay muchas razones. Hasta ahora nadie tiene una explicación completa, pero esas cosas siguen pasando. Como dije Raúl, antes, perdón, sí. Estamos en tiempo, así que te queda un minuto. Bueno, entonces me termino. Las últimas aleaciones que quería hablarles del titanio y del circonio, que son en el número de UNS, figuran con una R, significa que son aleaciones reactivas y resisten corrosión únicamente a través de la formación de una capa de óxido en la superficie. Entonces, si uno no tiene esa capa de óxido, estos metales no sirven para nada. Y entonces lo que se hace es una reacción controlada o ingenieril que se trata de fomentar la formación de esa capa de óxido. Entonces, agregando pequeñas cantidades de platino, cromo, molibdeno, rodio, lo que fuera, rutenio, se promueve la formación de la capa de óxido y la aleación resiste corrosión. Esto, por ejemplo, son con paladio, son mucho más resistentes a la corrosión que sin ningún agregado. El circonio es exactamente lo mismo. Si es puro circonio, se corroe en forma muy inusual, no pareja, pero si uno agrega una pequeña cantidad de cromo en la aleación de menos de como 200 ppm, partes por millón, y se pone una capa muy protectora y continua. Entonces, eso quería decirles, nomás que la corrosión es muy creativa y es muy inteligente y va a encontrar su forma traviesa de corroer a través de distintos mecanismos. O sea que es muy versátil y no hay forma de evitar eso. Pero se puede minimizar o demorar usando ciencia, y para eso estamos nosotros acá. Así que muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias Raúl, acá unos aplausos virtuales. Muy buena tu charla, ojalá tuviéramos más tiempo para escucharte más tiempo. Quería avisar, antes de pasar al debate,
van a estar recibiendo por el chat una breve encuesta, así que por favor les pido que se tomen unos 2 minutos para contestarla. Eso nos sirve para mejorar y bueno, y a la vez si pueden seguir mandando unas preguntas y en breve ya arrancamos con el debate. De por sí ya les aviso a Martín y a Raúl, les están llegando muchísimos mensajes, agradeciendo por las charlas, felicitándolos la verdad porque muy buena calidad de su exposición. Ahí ya contesté mi encuesta, Teresa. Bueno, muchas gracias. Teresa, que demos inicio Sí. al debate. Voy a darle un minutito más y ya empezamos. Bueno. Bueno, vamos a empezar con el debate, reiterando lo que dijo Danisa, porque también acá hay muchas preguntas y no sé si nos va a alcanzar el tiempo para todas. A cualquiera que haya hecho una pregunta que no se llegue a responder, pedimos que tome nuestro mail, el de cualquiera de las dos agrupaciones, y envíe un mail con la pregunta. Entonces, si nosotros recibimos ese mail, tomamos el compromiso de derivarlo al expositor, que seguramente va a contestar directamente o a través nuestro, eso es como ellos quieran. Eso por un lado. Por otro lado, hay algunos pedidos de las presentaciones. Lo que nosotros hacemos siempre, punto 1, es consultar, aparte, ahora cuando terminemos, con el autor correspondiente, si está de acuerdo en compartir la presentación. Entonces, aquellos que quieran tal presentación, cualquiera que sea, también le pedimos que nos mande un mail, aunque lo haya puesto aquí, que nos sirve para organizarlos mejor, que manden un mail o a NEIS Argentina o al Sábado diciendo, me interesa tal presentación. Y si el autor está de acuerdo, el expositor está de acuerdo, nosotros también nos comprometemos a enviarla. Bueno, aclaradas esas cosas, déjenme abrir aquí nuestro listado de preguntas. Vamos a empezar con una pregunta para Martín, de Santiago Gómez, que dice, ¿las inclusiones de sulfuro de manganeso producen un efecto de par galvánico que promueve el fenómeno de picado alrededor de estas? Martín. Perdón, sí. Martín, una cosa nada más quería aclarar. Si ante una pregunta el otro expositor quiere complementar algo, es bienvenido la sinergia. Si cuando termina Martín, Raúl quiere hacer un comentario, viceversa, bienvenido sea. Adelante, Martín. Sí. Bueno, creo que hay un acuerdo en que no es un efecto de par galvánico, sino que es una cuestión, por lo menos yo me acuerdo que el profesor Galvelli nos decía que era una rendija, era una mini rendija que se formaba en la interfase. Entonces era mucho más fácil que se nuclee una picadura en esa imperfección superficial que en otra parte del metal. Pero no he leído nunca que haya un efecto galvánico, realmente. Entonces, yo sí, también estoy de acuerdo, no es galvánico, el asunto es que cuando se enfría el acero,
la contracción de la inclusión del sulfuro y del metal es diferente, y siempre hay como un lugarcito entre los dos donde se puede entrar la solución, y el sulfuro por ahí se tiende a disolver también un poquito más, y entonces que el acero, y a eso, esa es la razón por la cual se nuclea ahí. Es en la interfaz entre las dos fases, más que una cosa galvánica. Sí. Una vez me comentó una persona que trabaja con implantes que los aceros inoxidables que se utilizan para implantes no pueden tener inclusiones. Para nada, ni una. Bueno, ¿algo más? Si no, seguimos con la siguiente. Bueno, además, en todos los casos hablan de muy excelentes presentaciones, así que no se los vamos a decir más, pero hay muchos conceptos de ese tipo, así que felicitaciones y muchas gracias. Acá hay una que vamos a pedirle a Raúl que la conteste. Preguntan si una vez que se generó la corrosión por picado y una vez que ya la picadura es estable, ¿hay alguna forma de revertir el proceso? Es muy difícil, una vez que se forma el picado, porque es como que está self-sustain, es como se autoalimenta, digamos. Porque es como que la reacción catódica a veces pasa adentro un poco de la picadura también, entonces sigue la anódica. La única relación en la cual se puede parar es enjuagando muy bien el componente. Por ejemplo, si hay un picado más bien chico, se puede llenar de agua, se tiene que hacer vacío, para saber seguro que se saca todo de adentro de la picadura y se lava y se limpia muy bien, pero eso va a ser por un tiempo, va a seguir funcionando, pero eventualmente la picadura puede volver a reformarse. Hay en otras aleaciones, por ejemplo las de Hastelloy o lo que fuera, que las picaduras no crecen muy profundas porque mueren, porque necesitan también esa, como dijo Martín, esa ayuda catódica que tienen afuera, y si no tienen eso, se mueren. Otra de las razones por las cuales se mueren es porque se forman depósitos sólidos adentro, que más o menos es una barrera física que impide la propagación. Pero en casos como vimos de acero al carbono que mostré y del cobre y todo eso, parece que esas picaduras no paran nunca. Pero cada caso es diferente, cada familia es diferente. Bueno, seguimos acá con una... Sí, tengo acá una pregunta para Martín, de parte de José Vera. Él quería saber si podías comentar un poco más sobre el efecto de torque aplicado en los ensayos de corrosión en hendiduras, Crevice Corrosion. Y también tiene otra pregunta que, en caso de acoplamiento galvánico con un metal más noble, ¿podrías comentar sobre posibles riesgos en caso de que el potencial se acerque al potencial activo pasivo? Sí. La primera, sobre los formadores de rendija. Bueno, los ensayos de corrosión en rendijas se hacen en forma normalizada, digamos. Nosotros estudiamos bastante eso en nuestro laboratorio, y lo que se ponen sobre las superficies del metal son un formador de rendija que tiene dientes, como una corona, es de material cerámico, se lo recubre con una cinta de teflón que tiene que ser bastante gruesa, 70 micrones habíamos puesto ahí, llegamos a la conclusión de que eso era lo mejor. Y el torque aplicado a ese sistema, habíamos llegado a la conclusión de que tenía que ser mayor que 2 Nm, una cosa así, no tengo exactamente el número. Pero ¿cuál es la idea de esto? La idea es que si la rendija es bien demandante, digamos, es reproducible, vamos a tener potenciales de repasivación o temperaturas críticas reproducibles. Eso no quiere decir que sean las mismas condiciones que de las rendijas que se forman en servicio. Pero si nosotros no logramos condiciones reproducibles, la dispersión estadística es tan grande que no se puede comparar nada. Por eso existe ese problema de que no es tan extrapolable el resultado del laboratorio a lo que sucede en el campo. Nosotros en el laboratorio tratamos de que la dispersión estadística sea mínima para poder comparar, por ejemplo, una aleación con otra, qué pasa cuando sube o baja la temperatura, qué pasa cuando se adiciona un inhibidor. Y si la dispersión estadística es muy grande, no nos sirve. A lo mejor la rendija que se forma en la aplicación específica en servicio es muy distinta, es mucho menos demandante que la rendija que nosotros formamos en el laboratorio para hacer nuestros ensayos comparativos.
La otra pregunta era sobre el par galvánico. Bueno, yo había puesto el ejemplo de un acero como método de prevención, que si se lo coloca en agua de mar al acero inoxidable en contacto con un acero al carbono, estaríamos por debajo del potencial de picado. O sea, en general lo estaríamos protegiendo. No llegamos al pico de transición activo-pasiva porque en agua de mar el acero inoxidable no presenta ese pico. Ese pico lo presenta en medio ácido. En agua de mar, que es un pH más o menos neutro, un poquito ácido, pero no llega nunca a ese pH. Lo que sí puede haber es un problema de ingreso de carga catódica de hidrógeno, si el potencial es muy bajo, eso habría que verlo, dependiendo de la aplicación, si puede ser un problema o no. Pero bueno, la idea es mantenerlo por debajo del potencial de picado. No va a haber transición activo-pasiva porque el medio es neutro. Perfecto, gracias Martín. Y esta es para Raúl, de parte de Freddy Berrios. Él pregunta si los productos químicos de nanotecnología basados en óxidos de circonio podrían ser favorables como tratamiento de superficies de aceros Hastelloy. La verdad que no tengo idea, pero generalmente cuando se agregan óxidos a materiales es para aumentar las propiedades mecánicas más que para proteger por corrosión, pero es posible que exista eso. Yo no tengo conocimiento de usar óxidos de circonio para proteger en corrosión de aceros al carbono. Así que no se me ocurre ahora a través de qué mecanismo eso puede funcionar como protector. Bueno, Teresa, ¿querés seguir? sí, acá tenemos una pregunta para Martín de Oscar Arias, que dice que pregunta cómo juega la porosidad en, supongo que es la performance de las corrosion resistant alloys. Bueno, en general, las aleaciones resistentes a la corrosión tienen una muy buena terminación superficial, o sea, no sé a qué se refiere exactamente con porosidad. Las que se fabrican por proceso continuo, digamos, no tienen porosidad. No tengo idea de las cast alloys, pueden llegar a tener algún problema, pero si se refiere la pregunta a la terminación superficial, sí, hay un papel importante de la terminación superficial, en cuanto a susceptibilidad al picado, cuanto mayor sea o sea, más rústica sea la terminación superficial, va a ser más susceptible a la corrosión por picado, cualquiera, ya sea la acción resistente a la corrosión de níquel o acero inoxidable. Gracias, Martín. Bueno, y esta también es de Freddy, también para Raúl. Él pregunta qué opina de utilizar limpieza con láser durante mantenimiento preventivo para evitar los depósitos de residuos en piezas que están operando. Yo supongo que todo tipo de limpieza puede funcionar bien. Yo sé que se usa láser para modificar la superficie en el sentido de impartir tensiones de contracción, se llama eso, que no sean de tensión, para evitar corrosión bajo tensión. En el caso de limpieza, de eliminar eso es posible que sí. Hay gente que hace cosas como un glaseado, que se puede hacer a través de láser y cosas por el estilo, y puede funcionar. Pero todas esas cosas también son caras, esos procesos son caros y no son prácticos para la mayoría de las aplicaciones industriales, así que cosas que se pueden hacer en laboratorio y que se demuestran que son beneficiosas o beneficiales o lo que fuera, a veces no se puede traducir o llevar a la industria porque por el costo y por los equipos, y después el hecho es que esas partes se tienen que unir a otras partes, y si está tratado en la superficie, la parte de la unión no va a estar tratado, y a veces son peores porque ahí es donde que se fomenta más corrosión que en el resto de la superficie, así que todo depende, es un balance entre el beneficio que te da eso a lo que el costo
para producir la parte, que sea lógica y que sea aplicable a la industria. Bueno, muchas gracias, Raúl. Tenemos muchas preguntas, estamos casi sobre el tiempo, pero bueno, vamos a hacer una más a cada uno, ¿les parece? Las otras, como ya dije, si las mandan por mail, encantados van a estar ellos de responderlas. Acá tenemos una pregunta para Martín, en que piden tu opinión sobre la manufactura aditiva, o sea, la additive manufacture, en la producción de aceros inoxidables y su resistencia comparativa con los aceros convencionales. Bueno, justo el día de ayer hubo una charla sobre ese tema de Nick Verbilis, que es un investigador australiano, y mostró resultados sorprendentes, porque uno pensaría que esas aleaciones que sí tienen problemas de porosidad, o pueden llegar a tener problemas de porosidad por la forma en la cual se construye, estamos hablando de impresiones 3D, ¿no es cierto? Se han logrado fabricar aceros inoxidables que son muy resistentes a la corrosión por picado, que tienen un potencial de picado mucho mayor que una aleación convencional. O sea que las perspectivas son muy buenas en ese aspecto. ¿Cómo se logra esto? Bueno, sé que hay que ajustar ciertos parámetros de la fabricación, que yo no tengo mucha idea al respecto, pero la respuesta es que sí, se pueden fabricar piezas de muy buena resistencia a la corrosión localizada con esa técnica. Sí, yo estoy de acuerdo también. Yo vi esa charla y lo que Nick mostró fue que, como dijo Martín, que el potencial de picado aumenta muchísimo con respecto al tradicional, pero el potencial de repasivación es el mismo que el de material convencional. Eso significa que el breakdown o el potencial de picado, por ahí es función no solo de la química, de la composición química del acero, sino también de la microestructura o de otros parámetros de la superficie de los additive manufacture, pero la repasivación es solamente función de la química, porque una vez que se forma un picado con una solución agresiva adentro, depende únicamente de la concentración química del acero, pero no le importa si es tradicional o additive. Claro, de la química y de cuánto creció esa picadura. Exactamente, también, sí. ¿Cuál es el medio ambiente adentro? Sí, pero no hay diferencia entre los dos tipos de materiales. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, veo acá que hay muchas felicitaciones, les vuelvo a repetir. ¿Quién tuvo más felicitaciones, Martín o yo? Bueno, después le digo a cada uno. Bueno. A vos te digo que vos, y a Martín le digo que... ¿Cómo hacen las madres? Una pregunta para Raúl o para Martín, dicen acá. Ajá. ¿Cuál es el umbral de cloruro cuando estamos en presencia de tensión? Es la pregunta del millón. Entonces, ¿cuál es el umbral de cloruro cuando estamos en presencia de tensión para estar en caso de estrés corrosión cracking o picado? O sea, lo que entiendo es, ¿a partir de qué nivel de tensión pasamos de una problemática como la más grave a la otra? Eso es lo que yo entiendo. Bueno, como dicen los dos, pueden decir qué opinan los dos. Yo le dejo a Martín. Bueno, que acá entra a tallar no solamente el nivel de tensión y la concentración de cloruro, sino si el medio es oxidante o no. Bueno, estamos hablando de algo que no es corrosión localizada, no se clasifica como corrosión localizada, sino como corrosión bajo tensión, ¿no? Porque aparece la presencia de tensiones. ¿Cuál es ese? Seguramente se están refiriendo a aceros inoxidables 304 o algo, lo que más se usa. La verdad no lo sé, no tengo en mente, no tengo claro eso, pero la regla del pulgar dice que los aceros inoxidables austeníticos, que son los que sufren este tipo de problema, siempre por debajo de 60 grados. Ahora bien, en medios donde no hay oxígeno, se pueden utilizar a temperaturas mayores. Por lo menos la norma, bueno, no me acuerdo el nombre de norma, pero la que se utiliza en la industria del petróleo, permite el acero 316 a temperaturas más altas que 60 grados, pero en ausencia de oxígeno. Son varias variables las que hay que tener en cuenta, ¿no? Raúl, ¿vos qué pensás? Sí, lo mismo. Él preguntó por el umbral de cloruro. Eso es una cosa muy tricky porque
el bulk o lo que hay en la solución de cloruro no es lo mismo que lo que hay adentro de un picado. Entonces el picado no solo provee un medio más agresivo porque es un cloruro mucho más alto, sino un pH más bajo también, y también provee la concentración de tensiones por el agujerito que se forma ahí. Claro. Entonces es una cosa muy complicada. Entonces, por supuesto, la corrosión bajo tensión va a depender de todas esas cosas. Y el límite de cloruro es una cosa que no se puede especificar bien por el enriquecimiento de cloruro que hay dentro del picado. Así que es una cosa bastante difícil de decir con certeza. Claro, bueno, Sí, eso va a además tiene depender cierta también sinergia, del... ¿no? Sí, exactamente. Claro, sí. El problema lo tienen en general los aceros inoxidables austeníticos, ¿no? Sí, sí. El resto, Sí. bueno. Bueno, vamos con la última entonces, ahora la última de verdad para no extendernos tanto. Esta pregunta es para Raúl y es de Gustavo Martínez. Él pregunta, en cuanto a los procesos de fabricación y los ambientes de fabricación, ¿qué hay de cierto en el perjuicio de usar los mismos elementos de trabajo con aceros inoxidables y acero al carbono? ¿Se contaminan los aceros inoxidables en ese caso? Por supuesto, sí. Eso es un problema muy común que la gente todavía no respeta, que se llama, que es el manchado, digamos, de usar no solo las herramientas, sino de usar cadenas, de empujar un tanque por el piso o cosas por el estilo, se embede en la superficie del acero inoxidable con partículas de hierro, de herrumbre. Eso forma hierro más 3, que es muy oxidante, muy agresivo y puede fomentar un picado en acero inoxidable. Definitivamente, es como dije antes, la gente cree que cuando fabrican algo se va a corroer únicamente cuando la parte se instala en la planta, pero no se va a corroer antes. Y la mayoría de las fallas que yo veo en la industria es exactamente lo opuesto. Yo tuve un caso de la industria de los escáneres para las personas que tenían un sistema de intercambiador de calor de aluminio, y entonces la manera en que se fabricaban ellos, esos intercambiadores de calor, nadie sabía cómo se fabricaba. Estaba totalmente contaminado antes de entrar a puesta en servicio. Es una cosa que se ve muy común. Así que hay que tener mucho cuidado cómo se mezclan las cosas en los talleres. Para eso existe lo que se llama los aceros inoxidables, existe lo que la gente generalmente llama pasivación, que es un tratamiento con ácido nítrico, 10%, generalmente a 60 grados, que promueve un poco el enriquecimiento de la superficie del acero inoxidable en cromo y lo hace un poco más susceptible a la corrosión localizada después, y aparte limpia un poco la herrumbre. Bueno, muchas gracias a los tres expositores, a José, a Martín y a Raúl en orden de aparición. También, como dijo Danisa, desde la distancia les hacemos un aplauso. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a la audiencia que fue alta y se mantuvo. Eso es mérito de los expositores. Y bueno, nos encontraremos en la próxima charla. Hasta pronto. Chao, Teresa. Gracias. Gracias a Teduc. Gracias, Dolores. Muchas gracias. Dolores, Por favor, dedos de gracias a oro. ustedes. Dolores, la más Chao. importante. Sí, No, por seguro. favor, muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Adiós, chao, chao. Chao, chao.